Buenas noches, amados, todos donde se encuentren. Qué bueno poder saludarles después de esta jornada dominical. Hemos tenido de todo hoy. Tuvimos en la mañana pues una palabra en la clase dominical. Qué bueno, excelente estos maestros. Y también los niños, como anunciamos, tuvieron su primera jornada. Después de la clase dominical a las 11:15 estuvieron ellos con la enseñanza pues infantil. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces pues hoy, como concluimos esta jornada dominical, aprovechando bien el tiempo, entonces vamos a concluir hoy con una palabra que será de gran bendición para su vida, para mi vida, para todo aquel que en esta noche nos preste atención por unos minutos nada más. ¿Qué tal si oramos? Nos unimos todos ahí donde usted está. Recuerden siempre, estamos en cuarentena, estamos aislados, pero nunca, de verdad, nunca nada puede aislarnos unos con otros. Siempre va a existir esa unidad, porque somos un cuerpo, somos uno solo, igual como nuestro Dios. Así es que en esta noche donde usted está, únase conmigo en una palabra de oración, con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Unámonos en una palabra de oración. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, porque vamos a escuchar y meditar en tu palabra. Pedimos la guianza del Espíritu Santo, Señor, que venga y nos instruya, que nos lleve a toda verdad. Y en esta noche, Señor, pedimos esa sabiduría de lo alto. Señor, permite en el nombre de Cristo Jesús que podamos entenderla y ser sabios. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Muy bien. Voy a estar compartiendo en estos tiempos este libro de Proverbios. Proverbios, pues, escrito por ese hombre sabio, como lo fue Salomón, el hijo de David, que pues heredamos de él todo este legado de palabras sabias. Hoy vamos a iniciar hablando, pues, si le ponemos un título a esta enseñanza o esta prédica, viviendo con sabiduría en tiempos de dificultad. Viviendo con sabiduría en tiempos de dificultad o tiempos difíciles o tiempos de crisis, como usted quiera, pero viviendo en sabiduría en esos tiempos. Muy bien, voy a leer la palabra de Dios precisamente en el libro de Proverbios, capítulo 1, y vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén y amén. Qué bueno. Recuerdo una de las cosas antes de entrar en todo este confinamiento, antes de entrar en pues, como le llaman normalmente,
cuarentena, una de las últimas cosas que le dije a la iglesia, cuando ya se rumoreaba de esto en China, porque sabíamos que esto pues iba a ir a todo el mundo. Una de las cosas que recuerdo claramente que le dije a la iglesia, la manera de vencer y vivir en esta crisis totalmente desconocidas para todos es la obediencia. Es la obediencia. Eso le dije a la iglesia casi en las últimas cultos, las últimas reuniones que tuvimos allí en el templo. Nunca se me olvidó eso. Y pues todo este tiempo hasta ahora nos ha dado razón y nos seguirá dando la razón. Porque le decía, la obediencia trae bendición. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Como manera de introducción, yo quiero decirles lo que el Señor nos enseñó. Capítulo 24, capítulo 21, capítulo 24 de Mateo y capítulo 21 de Lucas son determinantes. Pero también lo mismo que el Señor nos dijo allí lo encontramos en segunda de Timoteo. Es determinante. En el capítulo 3 de segunda de Timoteo también encontramos las mismas cosas. Quiero remitirme a manera de introducción, viviendo en sabiduría en tiempos de dificultad difíciles, tiempos como los que nunca, jamás, hasta ahora, habíamos experimentado quizás en más de 100 años. Porque quizás otros sí lo vivieron, pero nosotros, esta generación, no. Pero es algo nuevo para usted y para mí. Nos remontamos rápidamente como introducción a lo que el Señor señaló en el capítulo 24 de Mateo. Usted lo conoce, yo nada más voy a dar alguna referencia. Cuando en esa ocasión el Señor responde a una pregunta de los discípulos, ellos le dijeron al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor sabiamente le contestó, en otras palabras, que se prepararan entonces para esos acontecimientos que vendrían sobre ellos, que vendrían para toda la humanidad. El Señor, una de las cosas básicas, si leemos el capítulo, lo que el Señor hace mención es no se dejen engañar. Básico. Y Él le dice, muchos estarán diciendo yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. En otras palabras, iban a usar el nombre del Señor para atraerlos a Él. Y el Señor le dijo, tengan mucho cuidado de no ser engañados, porque oirán de esto, oirán del otro, vendrán muchos y usarán mi nombre. Ahora, ¿cómo van a usar el nombre si usted ha sido enseñado en la palabra de Dios? Ahora, escúchenme bien. Cuando el Señor habla aquí, quiero interpretarlo así. Cuando el Señor dice que dirán, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Y van a usar, en otra versión dice, van a usar mi nombre para engaño. Ahora, ¿qué es el nombre? ¿Qué significa Cristo, Jesús? ¿Qué significa el nombre del Mesías? Escuche con atención. Significa lo que Él nos dijo. El camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy salvación, yo soy esperanza, yo soy solución, yo soy vida y vida en abundancia. Todas estas cosas describen a Jesús. Muchos la usarán para atraer y engañar. Entonces tengamos mucho cuidado porque ya muchos han sido enredados en estas redes.
¿verdad? Yo soy, o sea, en otras palabras, como estamos viviendo, mira, yo soy la respuesta. Yo soy la respuesta a tu dificultad. Yo soy, mira, toma este camino, olvídate de esos aleluyas, olvídate de esos fanáticos, olvídate de esos religiosos. Este es el camino. Olvídate de aquellos. Mira, tú eres joven, disfruta la vida, disfruta el momento. Tú eres joven, aprovecha. Eso es lo que Jesús está diciendo allí. Eso es lo que el Señor nos enseñó, a prepararnos. Sí, van a venir muchas dificultades, va a venir pandemia, va a venir muchas otras cosas, van a oír de esto y lo otro, pero no sean engañados. Otra de las cosas, si vemos y si tomamos el libro de Timoteo, repite lo mismo en el capítulo 3. ¿Qué nos habla allí Timoteo? Permítame esta introducción, porque quiero usar la palabra de Dios, no quiero utilizar palabras mías, quiero irme a lo que dice la palabra infalible de Dios. Miren, en el capítulo 3 nos habla del carácter de los hombres de los postreros días y dice lo mismo que dijo el Señor. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vienen tiempos peligrosos, tiempos como ahora. También le dice el Señor, porque habrán amadores de sí mismos, lo mismo que dijo el Señor. Van a usar mi nombre. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Escuche, grábate esta palabra. Desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es interesante. Lo mismo que el Señor decía acá. Aquí, cuando Pablo escribe esta carta a este joven ministro, le habla de todo esto. Lo mismo que Jesús dijo: van a usar mi nombre para decir yo soy la vida, mira, yo soy la verdad, mira, yo soy el camino, esto, lo otro. Pero termino esta introducción diciéndole algo para entrar entonces a sabiduría. Pablo como Jesús dicen algo interesante. Mira, después de todas estas instrucciones, Pablo en el verso 14 de ese capítulo 3 de segunda de Timoteo le dice: pero tú persiste en lo que has aprendido. Por favor, grábate esa palabra. En lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Escuche, y que desde la niñez has sabido las escrituras. Aquí viene la palabra clave para vivir todos estos tiempos en los cuales usted y yo estamos viviendo. La palabra clave aquí es que has aprendido las escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Escuchó? Has aprendido las escrituras, has sabido las escrituras, las cuales te hacen sabio, te dan sabiduría para poder vivir en estos días. Ahora, ¿cómo lo dijo Jesús? Lo dijo de la siguiente manera. Si vamos al capítulo previo del 24, donde los discípulos, Jesús venía hablando a los que estaban en oposición a Él, que no le aceptaban su doctrina, ni enseñanza, ni menos a Él. Ahora, Jesús, más o menos las mismas palabras, nos dice. Miren lo que Jesús, en el capítulo previo al 24 de Mateo, en el 23,
Por favor, anota y escucha en esta noche para entrar en esa enseñanza, en esa palabra de hoy. Sabiduría, vivir en sabiduría en tiempos difíciles de crisis y necesidad de todo. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos, miren, a toda la gente que le escuchaba. Y dice a sus discípulos, mencionó todos aquellos que estaban allí. Le dice algo importantísimo, miren lo que le dice. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Importante, aquí viene lo mismo que decía Pablo a Timoteo. Importante, oído ahora, oído y corazón entendido. Los escribas y fariseos, o sea, los conocedores, los que mejor manejaban la ley, los preceptos, las escrituras, los mejores que manejaban las escrituras, dice, en la cátedra de Moisés, cuando se refiere a Moisés, habla de ley, pues a través de Moisés Dios pues introdujo todos los preceptos que hasta hoy guardamos. Los escribas y fariseos, así es que ellos conocen y tienen un amplio conocimiento y dominan bien las escrituras y saben lo que está escrito allí. Miren lo que Jesús aconseja a los discípulos y a todos los que le escuchaban. Escuchen. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Todo lo que le digan aquellos conocedores de todos los preceptos escritos, todo lo que ellos les digan, hacerlo, guardarlo, guárdenlo. Eso es interesante. Pero miren lo que dice al final. Mas no hagáis conforme a sus obras. O sea, no hagan conforme a sus actitudes, no hagan conforme a su proceder, no lo hagan. Guarden lo que ellos les dicen, porque escrito está y debe ser así, y háganlo. Pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen los preceptos, pero no hacen como dicen. Interesante esa introducción, porque miren, cuando nosotros hablamos de sabiduría, a veces pensamos que sabiduría es conocer. O sea, muchas veces, como dice Santiago, el que esté falto de sabiduría, Santiago capítulo 1, el verso 5, si no me equivoco, Santiago allí recomienda el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, porque Él da abundantemente. Pero pida, no dudando, dice. No dudando. Pida con fe, creyendo que así le será hecho. Ahora, cuando nosotros leemos estos versos y cuando leemos también que Salomón, este sabio que escribió Proverbios y que escribió otros libros, que tenemos un tremendo legado y es lo cual estamos meditando. Cuando Salomón escribe esto, dice que oró y le pidió a Dios, no le pidió riquezas ni le pidió tantas cosas, sino le pidió que él fuera un hombre sabio, porque él se consideraba pues muy joven para dirigir a una nación como Israel. Y él le pide, Señor, mira, dame esa sabiduría para sacar y entrar a tu pueblo. Y dice que Dios le concedió sabiduría. Cuando leemos todo esto y pensamos y leemos de la sabiduría, pensamos que sabiduría, escúcheme bien que voy a entrar al tema, miren, este tema lo voy a compartir por varios días, varios domingos, vamos a hablar de esto importante para vivir en los días
que estamos viviendo hoy. Cuando hablamos de sabiduría pensamos que vamos a pedirle a Dios y Dios va a derramar en nuestro cerebro, en nuestra mente, va a derramar y va a abrir como a Salomón, y como dice Santiago, va a derramar mucho conocimiento. Entonces, a veces confundimos que sabiduría y ser sabio es tener mucho conocimiento. Yo sé, miren, yo sé esto, yo sé lo otro. Pero miren lo que decía Jesús. Aquellos estaban llenos de conocimiento, pero no eran sabios. Entonces, borrémonos de nuestra mente que sabiduría es conocer mucho. ¿Cuántos hoy quieren? Usted lo escucha, yo quiero aprender más, yo quiero conocer más. Qué bueno que tú tengas ese deseo de conocer más. Pero conocer más, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres conocer más? ¿Para qué tú quieres que todo esto que está allí, tenerlo en ti? A veces escuchamos, no, porque tú conoces más, tú sabes más, tú eres. Quiero decirte en primer lugar, sabiduría, aunque va ligado con conocimiento, sabiduría, amado hermano, amigo, sabiduría no es tener un amplio conocimiento. No, eso no es sabiduría. El conocimiento yo lo adquiero en los libros. Cuando yo leo, yo quiero ser un médico, yo adquiero conocimiento y me voy a esa rama, quiero ser arquitecto, voy a esa rama y conozco y todo, ese es conocimiento. Ahora, la sabiduría sí va ligado al conocimiento, pero conocimiento solo no es sabiduría. Ahora, empecé diciéndole que una de las palabras que utilicé como última cuando enseñaba en el templo fue obediencia. Lo contrario es desobediencia. Ahora, a ver si me explico. Porque aquí está la clave. Para ser sabio y vivir en estos tiempos peligrosos, como decía Pablo a Timoteo, para vivir tiempos de ansiedad también, como se está viviendo hoy en día, hay una palabra clave que yo le decía, y era obediencia. Lo contrario es desobediencia. ¿Qué tiene que ver en esta noche la desobediencia con la sabiduría? Wow, parecieran dos palabras totalmente alejadas, pero quiero decirte que están muy ligadas. Porque ¿qué es la sabiduría en sí? ¿Qué es todo lo que Salomón nos dice? ¿Qué es todo lo que el Señor nos dice aquí en cuanto a aquellos que tenían ese conocimiento? ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Miren, todo lo contrario a la obediencia es la desobediencia. ¿Y qué es desobediencia? Algo sencillo que yo puse aquí, porque a veces nos vamos con palabrería. Y yo hoy quiero darte el concepto de sabiduría práctica. ¿Qué es desobediencia? Pues simplemente no poner en práctica lo que sabemos. ¿Qué es desobediencia? No poner en práctica lo que yo sé. Me rehúso a aquello que yo sé ponerlo en práctica. Eso es desobediencia. Eso es sencillo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con sabiduría y ser sabio? Miren, si esto es desobediencia y tiene que ver también con conocimiento, porque es no poner en práctica los conocimientos, lo que tú sabes. No sé qué podría ser sabiduría. Pues es todo lo contrario, querido hermano y amigo. Sabiduría, resumiéndolo así, podemos decir que es hacer
lo que sabemos que debemos hacer. Me escuchó un juego de palabras ahí. Haciendo lo que sabemos, escuchen, haciendo lo que sabemos o conocemos, somos sabios. Cuando yo hago lo que yo conozco que debo, escúchame, lo que debo hacer, yo me convierto en un sabio. Eso es sabiduría. No hay tanta argumentación, no hay tantas cosas aquí que ver. Entonces, ¿por qué la palabra desobediencia es importante para comprender la sabiduría? Porque Jesús, a través de todo ese capítulo 24, cita también a Noé. Cuando Noé obedeció a Dios, hubo bendición en ese hombre que nos alcanzó a nosotros, porque por la obediencia de Noé, que fue sabio, Noé, al obedecer, o sea, hizo lo que debía hacer. Fue sabio Noé al hacer lo que él sabía que tenía que hacer. Fue sabio, y esa sabiduría alcanzó a usted y a mí por todas las generaciones. Pero ¿cómo vivían en esos tiempos? En un caos total. Jesús lo cita hablando de estos postreros días. Lo cita. Como vivían en el tiempo de Noé, así va a ser hoy. Ni más ni menos. Eso es lo que estamos viendo hoy, viviendo usted y yo. Hombres avaros, hijos maldicientes a padres, hijos desobedientes, personas avariciosas, corrupción total que estamos viendo y viviendo en estos días. Esos son los tiempos peligrosos. No solamente el coronavirus, no solamente el COVID. Muchos están en estos tiempos, y déjenme decirles que muchos aún, tomando como excusa esta situación del COVID-19, aún son avariciosos. Aún están luchando y bregando en ver qué pueden sacar de todo esto. Ni aquella situación que está viviendo todo el mundo para la condición del corazón del hombre. Entonces, sabiduría necesaria para vivir en estos tiempos. No sé si mi reloj está caminando, porque a veces cuando uno está aquí enseñando y predicando, el tiempo se va. Pero escúcheme unos minutos más, porque nada más pues quise tomar esta introducción. Ahora, ¿cómo llegamos entonces a ser sabios? Dijimos que haciendo lo que debemos y sabemos que debemos hacer. Eso es todo. Eso es todo. Por eso el Señor les dice aquí a estos discípulos y a todos los que le escuchaban, hagan como ellos dicen. O sea, hacer, sean sabios. Sean sabios. Ahora, quiero dejar algunos puntos en esta noche en cuanto a la sabiduría. Tres cositas básicas nada más. En cuanto a la sabiduría, ¿cómo adquirirla entonces? Sería la pregunta en esta noche. Yo quiero dejarles pues alguna base de la palabra de Dios para que vivas en sabiduría. Una cosa sencilla. Una cosa sencilla. Tres cositas. Primero, la sabiduría, según nos sigue diciendo aquí Proverbios capítulo 1, la sabiduría es algo que no está tan lejos de ti. La sabiduría es algo que está disponible, según la palabra de Dios aquí. Escribiendo Salomón, inspirado en Dios, lo primero que te quiero decir, que sabiduría está a tu disposición. No es algo, que está tan lejos, no. Tú lo pides y la sabiduría viene a ti. Pero es alcanzable
está disponible. Mira lo que dice aquí, capítulo 1 de Proverbios, verso 20, dice, escucha, atención, oído ahora y corazón dispuesto. La sabiduría, dice capítulo 1, verso 20 de Proverbios, clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Dice. Y burladores desearán la burla, el burlar. Y los insensatos, escucha, aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿qué es lo que nos dice aquí? La sabiduría clama en las calles. Aquí se está hablando de un símil, está comparando la sabiduría con algún personaje. Dice que clama en las calles, está en las plazas, está en los principales lugares de reunión. Antes, lo que llaman aquí las puertas de la ciudad, toda ciudad tenía puertas donde se reunían la gente ahí a intercambiar, a hacer negocios, a hacer pactos, a hacer negocios, a hacer una infinidad de cosas, a hacer juicios. Ahí las puertas de la ciudad eran utilizadas en la antigüedad para esto. Todas las ciudades en ese tiempo amuralladas tenían puertas donde se reunía gran gente y entre ellos intercambiaban. Dice que la sabiduría estaba allí, pero ¿cómo estaba? Cuando la gente dice, o sea que la sabiduría está a tu disposición en cualquier lugar. Hay conocimiento, pero sobre todo, dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, a Jehová. Los insensatos desprecian eso. O sea, ¿qué es lo que nos dice el principio de la sabiduría? La sabiduría es cuando nosotros honramos al Señor. Allí empieza todo. Honro cuando yo honro su palabra. Tengo temor de Dios cuando yo considero los dichos del Señor, las enseñanzas de Él. Por eso la sabiduría está en todos lados. Pero no solamente esto. Primeramente la sabiduría viene de Dios. Pero también dice aquí, el verso 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Hijos, obedeced a vuestros padres. Eso es ser sabio. Cuando yo como hijo obedezco a mi padre, yo soy sabio. Yo soy sabio porque me voy a librar de muchas situaciones que van a poner hasta en peligro mi vida. Eres sabio, hijo, cuando dice la palabra que debes oír la instrucción, la enseñanza, el conocimiento que te da tu padre. No desprecies la dirección de tu madre. ¿Cuántas madres a veces se desesperan? Escúchame, hijo, no lo hagas esto. Porque adorno, dice, de gracia será en tu cabeza y collares en tu cuello. Entonces, la sabiduría está en todos lados. Simplemente debemos de escuchar y poner en práctica. Cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres, ¿qué estamos siendo? ¿Sabios? La sabiduría está a tu alcance. Eres sabio, querido hermano y amigo, cuando tú tomas la palabra de Dios y la pones en práctica. ¿Cuántos no conocemos tanta palabra de Dios? ¿Pero qué hago? ¿La pongo en práctica? ¿Hago lo que ella me dice? ¿Cuántos esposos ponen lo que Dios le pone que haga como esposo? ¿Eres sabio? Si lo pones en práctica. Si no, eres insensato. ¿Cuántas esposas? Es como la del Proverbio 31. Cuando tú pones en práctica, querida mujer, lo que te dice la palabra, eres sabia. Eres sabia. Cuando tu hijo obedeces a lo que dice el Señor, a tus padres, a aquellos ancianos aún, eres sabio.
y eso va a prolongar tus días. Eres sabio. Entonces la sabiduría, en primer lugar, está, acuérdate, en todo lugar. Está a través de un anciano. Quizás algunos ancianos de la iglesia te dan una palabra. Qué bueno que escuches. Qué bueno. La sabiduría, acuérdate, no es mucho conocer, no. La sabiduría es algo práctico. Yo conozco y lo hago, porque sé que debo hacerlo. Está a tu disposición. Ahora, en estos tiempos es algo necesario vivir en sabiduría, o sea, hacerlo. Y eso no se puede ignorar. Quiero dejarte algo más que dice Proverbio, porque es necesario adquirirla, vivir. Ahora, a veces aprender sabiduría es como doloroso. ¿Por qué digo esto? Porque según la palabra de Dios, miren, a veces no nos gusta la disciplina. Escúchame lo que te voy a decir, hermano y amigo, hijos, padres, todo el mundo. A veces no nos gusta la disciplina. O sea, cuando hablamos de disciplina, ¿de qué estamos hablando? Lo que nos dice la palabra, estamos hablando de corrección, estamos hablando de reprensión aún, estamos hablando de convencimiento. Eso es lo que es disciplina. Ahora miren lo que dice Proverbios aquí mismo, adelantándonos un poco a capítulo 3. Mira lo que dice, hablando de la sabiduría. No menosprecies, hijo mío, el castigo. Aquí dice castigo. En otra versión dice la corrección, la disciplina de Jehová. Ni te fatigues. Una cita más en cuanto a esto. Mira lo que dice el verso 1. El hombre que reprendido endurece su cerviz, su corazón, su mente, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Eso es duro. Entonces, queremos ser sabios y necesitamos sabiduría en estos tiempos. Aceptemos corrección. Aceptemos corrección. No nos, como dice el proverbio allí, no endurezcamos nuestra cerviz, no seamos así. Acéptala. Cuando tú aceptas, tú eres sabio. Tú eres sabio. Por último, esta noche, que quiero dejarlo allí, ignorar la sabiduría trae terribles consecuencias. Mira, vivir en estos tiempos en desobediencia, porque es lo contrario a la sabiduría, es peligrosísimo. Yo voy a cerrar leyéndote los peligros que dice el Señor de no vivir en aquella sabiduría. Mira lo que dice al final del capítulo 1 en cuanto a ignorar la sabiduría y no tenerla en cuenta. Desde el verso 23 nos dice la palabra de Dios: volveos a mi reprensión, dice el Señor. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad. Tiempos difíciles. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Tiempos de crisis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Tiempos de angustia. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino, destrucción, pestes, angustia, calamidad. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán en mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor.
ni quisieron mi consejo, dice el Señor, y menospreciaron la reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder, dice. Mas el que me oyere, escucha al final, mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor al mal. Sabiduría para vivir en tiempos de crisis, de angustia, en tiempos violentos, en tiempos difíciles. Sabiduría, dice el Señor, vivirás tranquilo. Vivirás, como dice el Señor allí. Cierro haciendo un llamado. ¿Qué has dejado de hacer? Si has dejado de hacer algo, mira el caminar y tu andar. Puede ser que aquella situación sea consecuencia de no haber atendido a eso que tú sabías que debías de poner en práctica. Eso es sabiduría. ¿Qué has dejado de hacer? ¿O qué debes hacer que no has hecho? Entonces, yo quiero cerrar con una palabra de oración. Iglesia, seamos sabios. Si queremos vivir, como dice el proverbio ahí al final del capítulo 1, en tranquilidad, en paz, en tiempos difíciles, seamos sabios. Hagamos y pongamos en práctica todo lo que nos conocemos. Miren, yo les he dicho en varias ocasiones que en estos días la iglesia debe sacar el músculo de aquello que ha aprendido y conocido. Eso es sabiduría. Poner en práctica eso que tú sabes de la palabra de Dios. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Ella nos hace sabios, entendidos, prudentes. Señor, bendice a cada uno de los oyentes en esta noche. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia en cualquier parte del mundo. Dios me lo siga bendiciones. Pase una excelente noche.